Un trabajador cae desde más de 20 metros de altura, pide 140.000 euros de indemnización al empresario y lo más impactante es que la máquina no falló ni fue culpa del empresario. Si tienes un caso parecido, puedes visitar nuestra página web cautos.es para más información. Pues bien, hoy te voy a contar uno de los casos más duros que he peritado en toda mi carrera profesional, que ya son cerca de 18 años. Se trata de un accidente laboral brutal. Un trabajador de poda de árboles que cae desde más de 20 metros de altura, sufre fracturas óseas por todo el cuerpo y pone una demanda de 140.000 euros contra el empresario. Pero aquí viene lo importante, demostrar que no había sido un fallo de la máquina ni culpa del empresario y derivar esa demanda contra la compañía aseguradora. Pues bueno, este caso comienza con una cesta elevadora montada sobre un camión. Un operario, un trabajador, estaba realizando trabajos de poda en altura en una zona arbolada de pinos. De repente la máquina vuelca, el trabajador cae y tiene daños personales, como digo antes, gravísimos. Y aquí empieza el proceso de la demanda judicial, que dura 5 años completos. 5 años que el empresario piensa que le va a tocar pagar de su bolsillo 140.000 euros cuando él no tiene la culpa de nada. Este empresario alquiló la cesta elevadora a una empresa de alquiler de maquinaria, estando la máquina en buen estado y con sus mantenimientos hechos correctamente. Pues bueno, días después del horroroso siniestro, nos llama el empresario, como es lógico, asustadísimo, porque necesitaba conocer lo que había sucedido aquel día y sobre todo también para cubrirse legalmente ante una posible demanda que podría recibir, y recibió. Y aquí empezó nuestro trabajo. Lo primero que hace un perito es no asumir nada, no creerte nada. Fuimos al lugar del siniestro, analizamos el terreno, probamos el brazo telescópico de la máquina que estaba todavía por allí y desmontamos completamente la hipótesis inicial de un fallo de máquina. ¿Y qué nos encontramos en este momento? Pues que en el suelo había marcas profundas, huellas de arrastre, hundimientos, de haber usado las patas de apoyo sin los tablones que reparten el peso en una gran superficie. En la cesta, el sistema de seguridad del brazo actuaba correctamente, detectaba el riesgo del vuelco, bloqueaba el movimiento y emitía los típicos pitidos y se encendía la luz que avisa al operario del límite del estiramiento. Pues después de esa primera visita al lugar del siniestro y con el estudio de la máquina, conseguimos el manual de taller de la cesta elevadora para estudiar el procedimiento del control, de la supervisión del mecanismo de las patas de apoyo. Y tras estudiarlo detenidamente y hacer una consulta incluso con el fabricante, acudimos al taller donde habían llevado ahora la máquina y procedimos a revisar allí el función de las patas de apoyo, a ver cómo levantaba el camión y los suspende en el aire. Pues esto se hace elevando las patas y desconectando el grupo hidráulico 10 minutos y se observa si alguna de las patas cede. Pues en este momento comprobamos que los estabilizadores funcionaban correctamente, no cedían, no fallaban, no había ninguna manipulación. Después, gracias a las fotos hechas en el momento del siniestro, por allí los sanitarios, el cuerpo de bomberos, la policía, confirmamos que la cesta había caído en posición con los mandos de control hacia arriba y que además, como se sospechaba, no se había usado los tablones de apoyo, que es obligatorio. Pues en nuestra inspección de la propia cesta de la máquina se constató que en la zona de los mandos del operario, que quedaban, como digo, en la parte de arriba, había una pequeña deformación en forma de V, una deformación plástica reciente de una zona que es muy robusta, además, la cual coincidía a la perfección con la silueta de la rama del árbol donde ocurrió el siniestro. Rama que no había sido serrada, sino forzada hasta su fractura, mostrando el gran supurado de resina. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Te preguntarás. Pues en vista de toda la inspección, concluimos que la cesta elevadora se le quedó enganchada al operario por debajo de la rama y al tratar de desengancharla hizo una fuerza brutal contra la rama, provocando el arrastre de las patas del camión por la pendiente del suelo con el posterior volcado del conjunto del camión y cesta. Y después la caída del trabajador desde alrededor de unos 20 o 25 metros. Pues luego confirmamos en el propio manual del operario de la cesta elevadora que el operario es el único responsable de supervisar que no hay obstáculos alrededor porque la máquina no está diseñada para notar, para detectar un incremento de fuerza puntual por el enganche contra algún objeto de alrededor.
¿Y qué pasó después de hacer nuestro informe pericial? Pues como dije al principio del vídeo, la compañía aseguradora estuvo 5 años sin reconocer la indemnización del trabajador y ayer, día 23 de abril de 2026, se consiguió el acuerdo para que la compañía indemnizara al trabajador con 100.000 euros, dejando libre de toda posible responsabilidad al empresario, como era lógico desde un primer momento. Entonces te preguntarás, ¿y por qué llegaron a este acuerdo? ¿Y por qué ahora? Antes de celebrar el juicio. Pues bien, porque con la exigencia del abogado del trabajador de reclamar 140.000 euros, que podrían haber perdido el caso a la compañía, y habiendo transcurrido 5 años, atendiendo al artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro que impone a las aseguradoras intereses de demora muy elevados si no pagan la indemnización en un plazo, se puede alcanzar hasta un 20% anual de intereses tras 2 años por el retraso de la indemnización si perdieran el juicio. Y entonces ese importe sería muchísimo mayor. Entonces, con nuestro informe pericial demostramos que los daños sufridos en el bien confiado por la empresa de alquiler tenían que ser cubiertos, ya que no había ninguna cláusula de exclusión en la póliza de responsabilidad civil de la empresa que pudiera afectar y que el siniestro ocurrió por una negligencia grave del usuario al no poner los tablones de madera. Este caso demuestra algo muy claro, que no todos los accidentes son culpa de la máquina, no todos los empresarios son responsables y un buen peritaje puede cambiarlo todo, absolutamente todo. Si tienes un caso similar, quieres hacernos una consulta para hacer una demanda judicial, entra en nuestra página web cautos.es.